Otro músico que también tiene su peculiaridad es Georg Händel. Händel, al contrario de Schumann, tuvo muchas dificultades para ser músico porque su padre le tenía prohibido el que tocara ningún instrumento, pero él se pudo hacer, él tenía una gran afición por la música, se pudo hacer con un clavicordio, lo encerró en el desván de su casa y cuando sus padres se ausentaban, él tocaba el clavicordio y bueno, pues debía hacerlo bastante bien. Y en una ocasión en que fueron a visitar a un hermanastro, el padre de Händel había tenido un matrimonio anterior y tenía 6 hijos. Y con la madre de Händel tenía 4 hijos más. Bueno, fueron a visitar a uno de los hermanastros que era el ayuda de cámara del duque Juan Adolfo I de Prusia. Él tenía allí un piano y Händel se sentó en el piano, comenzó a tocar y les dejó fascinados a todos. Y a partir de ese momento, tanto el duque como el padre asumieron que realmente él tenía capacidad para la música y fomentaron esa capacidad. Le pusieron profesores de piano, el maestro de órgano de la catedral de Halle, que era donde él había nacido en Halle, no lo he dicho antes, en Alemania, cerca de Brandenburgo, y ya a los 18 años entró como organista de la catedral. Y 2 años después fue contratado por la Orquesta de Hamburgo como clavecinista y violinista. Tenía una habilidad y una capacidad para tocar diferentes instrumentos brutales. Su fama fue en aumento, llegó un momento que trascendió las fronteras. Pasa por ser uno de los mayores representantes del barroco musical europeo. Bueno, pues en Italia le contrataron los Medici y estuvo durante bastante tiempo aprendiendo de los autores italianos, como Paganini, como otros autores de aquella época, y estando en Italia fue requerido por el rey George I de Inglaterra para que fuera músico de la corte. Estuvo en Inglaterra y ya se quedó allí a vivir. Su profusión en la composición es brutal, porque imagínense que él tiene acreditadas 42 óperas, 24 oratorios y un montón de corales, 42 óperas. Verdi me parece que tiene 28 y tiene muchas, y Puccini creo que tiene 12 óperas. Él tuvo 42. Tenía una profusión musical brutal, pero tenía un carácter insufrible. Era déspota, era brusco, tenía mal control de impulsos, era un antisocial, no se llevaba bien con nadie, tenía problemas y broncas con los músicos de la orquesta, con las cantantes, los sopranos que intervenían en sus obras, y eso le cargó muchísimos problemas. A los 52 años tuvo un ictus que le dejó paralizado el lado derecho y le produjo dificultades importantes en el habla. Tuvo una afasia y una hemiplegia derecha. Y él se ingresó en un balneario y empezó con una rehabilitación tan intensa y tan severa y tan autoexigente que prácticamente al cabo de un año volvió a componer una ópera que se la dedicó, o la compuso para que la cantara Farinelli. Farinelli era uno de los castratos italianos. Yo no sé si ustedes han oído hablar de los castratos, que eran niños con una voz espectacular a los que les extirpaban los testículos para que siguieran manteniendo la voz de soprano. Farinelli también está contemplado en el libro del doctor Vallejo Nájera de Locos Egregios, porque también tenía sus peculiaridades. Pero ya un año después del ictus, él compuso una ópera para Farinelli. Y 4 años después del ictus, compuso la oratoria del Mesías. Saben que uno de los pasajes más conocidos de la oratoria del Mesías es el Aleluya. El Aleluya de Händel es muy famoso. Su carácter previo, junto con los deterioros cognitivos y conductuales que le produjeron
no solamente el ictus que había padecido a los 52 años, sino los ictus que después se sucedieron posteriormente, la verdad es que le produjeron unas alteraciones de carácter y de comportamiento tremendos, hasta el punto de que se encontraban. Yo leí en una de las, estudiando las características de Händel, al parecer contrató a una soprano italiana para que fuera a Inglaterra a presentar una de las óperas que había compuesto, y por discrepancias con ella la agarró de la cintura, y si no llega a haber gente presente y le frena, la tira por la ventana. Imagínese el carácter que tenía. Bien, Händel estrenó el Mesías en Dublín. Antes del Mesías había presentado Música Acuática, que era una de las composiciones emblemáticas suyas, que la estrenó en una barcaza con 52 músicos por el río Támesis, siguiendo la barcaza real, y tuvo tanto éxito con el rey, ya era Jorge II el que reinaba en aquel momento, que la orquesta tuvo que repetirle en el transcurso de la travesía en 3 ocasiones. Otra de las composiciones famosas de Händel es la música para los reales fuegos artificiales, pero la más conocida es el Mesías. El Mesías lo presentó en Dublín, como digo, donde le habían contratado para dar unos conciertos benéficos a beneficio de los hospitales de la capital, y tuvo un gran éxito. Lo presentó en el Music Hall de Dublín, tuvo un gran éxito, y precisamente fue dirigiendo el Mesías ya en Inglaterra. Él tuvo un desvanecimiento y ya no se recuperó. 3 o 4 días después murió en el lecho de muerte en su casa, fruto de probablemente otro ictus que había padecido.